Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una reina vikinga que se ha hecho un artículo, una investigación sobre los grabados rúnicos, porque normalmente si un monarca, los vikingos se cree que fueron muy machistas, vamos, no muy machistas, una sociedad patriarcal con todo lo que comporta, sí, muy machista, pero resulta que aquí hay una anomalía en toda esta investigación y es que normalmente un rey solía tener una grabación en piedra con rúnica que son difíciles de entender pero el caso de la reina Cira pues tiene 4 piedras hablando de ella que era una reina, con lo cual es posible que tuviera más presencia, más poder, autoritas que no potestas, que decía Augusto, que es su marido y que su hijo Bluetooth. Me hace mucha gracia lo de Bluetooth. Bueno, entonces lo he titulado El poder de la reina vikinga Cira de Dinamarca está grabado en 4 piedras rúnicas. Bueno, tengo que deciros una cosa. Los vikingos, vamos a ver, es como no sabemos a ciencia cierta muchas cosas de ellos. Están aproximadamente las invasiones vikingas entre el 8 y el 11. Entonces, por un lado estaban las invasiones por el sur de los musulmanes y por el norte de los llamados vikingos, que realmente no sé hasta qué punto, bueno, venían de zona escandinava, pero no sé hasta qué punto era una sola cosa. Eso, en fin, sobre eso hay mucho debate. Solamente deciros que se hicieron notar hasta que se fueron cristianizando, etcétera, etcétera. En las diferentes culturas los llamaban de manera distinta. Yo me acuerdo que creo que en Sicilia llamaban rush, que es como olmo, porque la terminología vikinga son germanos. En la terminología, aunque Alemania realmente toma, sobre todo en la época de Hitler, del nacionalsocialismo, toma la mitología vikinga, porque a los vikingos se les considera pues rubios, altos, es un mito construido, ¿no? Pero sobre todo Dinamarca, tienen toda una mitología Odín, las valquirias, etcétera, etcétera, que es que en el romanticismo se recupera el mito de los vikingos y se engrandece, se infla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en los festivales de Bayreuth, porque eso es lo que estoy pensando ahora mismo, se me está viniendo a la mente, en los festivales de Bayreuth ¿cómo se llama?, de Wagner, pues hay todo... o sea, estamos en plena construcción del nacionalismo. Los estados provienen del Renacimiento, pero el concepto de nación es del siglo XIX y en el caso de Alemania, Deutschland Liberales, que es Alemania por encima de todo, que después los nazis lo retoman, ¿no? Pero en el caso de el romanticismo deviene del idealismo y después de la Sturm und Drang, que es tormenta, no me acuerdo que no sé qué, que realmente son los románticos, pero lo que subyace, el modo de producción, es una burguesía que tiene gustos nuevos y que exige, digamos, que son los dueños ahora mismo del cotarro, exige nuevas instituciones o nuevos, yo qué sé, hay un cambio de paradigma por resumir, ¿no? Y una de las cosas, pues, es la unificación alemana, que es en 1870 aproximadamente, pero antes de que se dé la unificación alemana, digamos, se está gestando todo ese periodo de esos estados medievales que son como un puzzle, como pasa con Italia, que tienen una tradición idéntica, una lengua idéntica, una cultura, aunque son heterogéneos, ¿no? Lo que hoy llamamos los Länder. Y entonces, bueno, en todo este proceso de unificación, hasta llegar a la unificación, pues el romanticismo que está a principios del siglo XIX lo que hace es una mirada atrás al medievo, a los vikingos, están, digamos, configurando, están inventando, están adaptando lo que son las demandas sociales
Y de alguna forma yo también lo veo que los países escandinavos, que son los países más ricos del mundo, que tienen la renta per cápita, son poquísimos. La renta per cápita más alta, la mayor calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces como que siempre, yo lo veo en Cataluña, no me matéis, queridos, ¿no? Porque cuando eres rico te reinventas el pasado. También lo hicieron los romanos con Augusto, con Virgilio, que tiene la Eneida, que dicen, bueno, Augusto no es Augusto, es heredero de Eneas, etcétera, ¿no? O sea, nuestro pasado no es nuestro pasado, sino que nos lo reinventamos y entonces provenimos de ¡wow! De los dioses, ¿no? Pues de alguna forma, pues los vikingos es también, además de un fenómeno, el que fuera, que no se sabe con exactitud hasta qué punto mejora la agricultura en el siglo VIII, etcétera, y entonces eso hace que, digamos, mucha gente se expanda y busque nuevos lugares donde ubicarse, que también podría ser. Lo que pasa es que, hombre, pues les viene más bien el pillaje, etcétera. Nosotros lo. Pero en realidad, os voy a decir una cosa, no eran mucho más sanguinarios que lo que podrían ser otras culturas, yo qué sé, Carlomagno, no sé, no eran más bárbaros. Lo que pasa es que la percepción que tenemos de la literatura y de las crónicas era, pues bueno, que llegaban a las costas y arrasaban con lo que pillaban hasta que se cristianizaron, ¿no? Pero arrasaban. Os voy a decir una cosa, en UK tiene ahora mismo un 75% de genética vikinga, sobre todo en la parte del norte, muchísimo, la zona de Escocia, etc. Bueno, pero a esta gente Escocia les debía de parecer el Caribe o algo así, porque tienen unas temperaturas extremas. Entonces, lo que se supone, esto es lo mismo que la prehistoria, que pensamos que muchas veces las variaciones genéticas tienen que ver con el cambio en el contexto, en el ambiente, etcétera. Y es cierto, ¿no? Entonces, lo que se supone de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Islandia, que fue colonizada por noruegos, que lo que hicieron fue tomar esclavos irlandeses y colonizarlos. Y claro, desarrollaron una literatura que ¿para qué? Porque los irlandeses son unos artistas, son los latinos del norte. Entonces las Kenningar, que son pues en inglés hay más Kenning, ellos en realidad en inglés se llaman Kenning, ¿no? Pero en islandés son las Kenningar, ¿no? Pues son el país que más lee de todo el mundo, ¿eh? Y las Kenningar, pues son como White House, Casablanca, Prime Minister, muchísimo, ¿no? Señor de los Anillos es una Kenningar, ¿no? Es como una figura poética, ¿no? Que es como una especie de metáfora. Quevedo la usa, las Kenningar, que tuvieron una influencia también en el castellano, ¿no? Y esto, por ejemplo, si dice el Señor de los Anillos, pues la simbología que tenía muchos anillos, significaba que era alguien grande, que había invadido y había robado, porque se movían totalmente en clanes. Y si alguien no era fiel a su señor, era expulsado como un wolf, como un lobo, fuera del clan, que un lobo solitario que era algo desdeñable, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he estado leyendo poesía de esta gente y las mujeres están muy cosificadas. De hecho, las mujeres se utilizaban entre clanes para pacificarse, o sea, porque se mataban vivos entre clanes. Bueno, se mataban vivos, no es que hubiera muchísimo, pero había muchas disputas entre clanes, eran grupos cerrados y entonces lo que utilizaban era la hija y el hijo y así la cosa, porque sabían que ese era un pacto de no agresión, que la sangre se había mezclado, bueno, como hacen también los reyes católicos con los matrimonios de Estado, ¿no? Pero es que de los vikingos, no sé, yo me acuerdo que también Odín proviene de un olmo y las mujeres provienen del fresno. Y ellos van a hacer, bueno, me acuerdo de la batalla de Hastings, que es del siglo XI, que es cuando los que intervinieron. Ellos van a estar por toda Europa invadiendo, en Galicia, yo qué sé, en Lisboa, en mi tierra, en Almería, pero también, sobre todo en Sicilia. En Sicilia estuvieron los normandos, por eso es curioso, Sicilia fue el centro en el medievo, el centro del Mediterráneo, y Sicilia es muy curioso porque te encuentras gente, claro, es donde mejores templos griegos se conservan en estos momentos, mejores que en Grecia, ¿eh? Tiene una comida alucinante, muy bonita. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tuvieron invasiones normandas y tuvieron invasiones árabes. Entonces, la mezcla, que también pasa un poquito en Andalucía, te encuentras gente con el pelo muy rizado, muy crespo, y después, y muy moreno, y sin embargo, después
tienen rasgos vikingos, tienen los ojos muy verdes o muy azules, la piel muy blanca, y porque estamos muy mezcladitos en el mar del medio, que dicen los alemanes. Y no sé qué más cosas, os iré contando. Yo lo tuve que estudiar en literatura inglesa, los vikingos, porque claro, en Inglaterra hay diferentes, lo que llamamos Inglaterra, su lengua es un 40% latino y un 60% germano. Y hubo muchísimas invasiones vikingas en unos periodos determinados entre el siglo VIII y el siglo XI. Y de alguna forma, como os he dicho antes, las invasiones de los musulmanes del sur y las invasiones por el norte de los vikingos favoreció la creación del estado feudal, porque la gente, claro, tenía que refugiarse en algún sitio para estar a salvo. Y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento la reina Cira, que es lo que tenía que contaros, pero os he hecho una introducción de lo que son los vikingos. O sea, no me pasa como los celtas. Eso de vikingos, que sea una cosa, pues puede ser una cosa, un fenómeno que hay entre el siglo VIII y el siglo XI. Ok, vale, de acuerdo. Yo qué sé, el Rojo, su hijo que fue a América antes que Colón, pero bueno, no tuvo repercusión social, ¿no? Son constructores de barcos muy buenos porque los barcos que hacían no tenían mucho calado y se podían meter también por los ríos. Eran buenos navegantes porque sabían sacarle partido a lo que es la bóveda celeste y seguían por las estrellas. Antes que los musulmanes trajeran a España los sextantes, que es lo que favoreció la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. El viaje a América, con los sextantes se podía hacer un cálculo, ¿no? O sea, de manera intuitiva eran totalmente analfabetos, de manera intuitiva tenían muchas cosas, pero vamos, de ahí a que los sublimemos, como se subliman ahora, pues que los vikingos eran, yo qué sé, ecologistas y no sé, pues, eran borrachuzos. Le gustaba muchísimo la cerveza, la hidromiel, eran muy bebedores y eran muy aguerridos y cuando llegaron también a Bizancio e intentaron conquistar Bizancio. También se colaron por la zona eslava, por Rusia, por el Mar Negro, etcétera. Llegaron a Bizancio e intentaron conquistarlo, pero claro, no pudieron conquistarlo por una ciudad poderosa y con una, ¿cómo se dice? Con unas barreras, con unas murallas tremendas, triple o doble, no sé. Pero se dieron cuenta que eran guerreros muy aguerridos, entonces dijeron, ¿y si los contratamos de mercenarios? Los contrataron de mercenarios y no sé, la suerte de esta gente fue diferente y la etimología de la palabra no se conoce bien porque Vic, por ejemplo, significa campo, ¿no? Y significa también bahía. Y también podría significar gente que se adentra en la bahía o gente que hace una expedición. No está claro, son muchas conjeturas los que se hacen. Y bueno, y esta señora que ha hecho una investigación, pues de esta mujer, no sé, me parece como muy generosa las conclusiones que llegan. Ahora lo contaré de la reina Cira de Dinamarca, que de alguna forma es como los primeros monarcas de Dinamarca, los primeros que dan forma, ¿no? Y ya os digo que se supone que tuvo una expansión demográfica fuerte porque la agricultura le fue muy bien, aumentó la población, entonces decidieron, como si dijéramos, expandirse, eran buenos marinos porque por tierra tenían un clima extremo, están casi, no sé, muy al norte y entonces, de hecho, por ejemplo, en el caso de Suecia, os voy a hablar, la reina Cira es de Dinamarca, pero en el caso de Suecia el 80% es desierto porque es Laponia, o sea, y no sé si los noruegos son 2 o 3 millones, quiero decir que tienen muy buen nivel de vida, pero tienen parte de los países, pues, tienen muchísimos lobos, tienen un país con unas temperaturas terribles, que están acostumbrados, como en el sur estamos acostumbrados al calor, ¿no? Pero yo que el frío, que me da algo si estoy allí, tanto el año, el invierno prácticamente, pero bueno, son gente educadísima, vienen a España y hacen anuncio en España, no sé si era los noruegos, el gobierno noruego hizo un anuncio en el cual le decían a los españoles que si veíamos un noruego tomando el sol que le echáramos protección 50. Eso el presidente del gobierno, porque decía que venían con cáncer de piel y cosas. ¡Ay, qué disparate! Yo digo, madre mía, qué locos que están. No sé si son 3 millones o 4 millones, son muy poquitos. En fin, voy a ver si os lo cuento. Me voy a ubicar espacio-temporalmente en lo que es Dinamarca. Y que ya sabéis que, bueno, pues que no lo sepa, Jutlandia, Scania y Selania. Creo que eran. Bueno, eh,
hay una investigación en la que han participado gente de otros países y lo que han hecho ha sido traducir cuatro piedras rúnicas que se refieren a la reina Cira. Y han sacado la conclusión que quizás la reina Cira, esa conclusión la saco yo también antes de hacer la investigación. Y es que esta gente funcionaba mucho por clanes, ¿no? Entonces, ¿cómo la mujer de un rey es más importante que el rey y que el hijo del rey en Bluetooth? Pues la explicación es que seguramente ella era hija femenina de un clan donde no había hombres, que era el clan más poderoso, y por eso se le tenía tanto en cuenta y se le guardaba tanto el aire. No me hagáis caso porque todo esto son conjeturas. Lo que pasa es que la investigadora ha sido como muy generosa diciendo que a lo mejor los vikingos no eran tan machistas, no poco. Pero bueno, mis labios sellados. Vuestra opinión importa. Bueno, vamos a ver. Yo he leído un artículo donde habla de un artículo que se ha publicado en una revista de investigación donde esta señora se hace una investigación en Dinamarca y que arroja luz sobre el notable poder que tenían las mujeres durante la época vikinga, desafiando totalmente suposiciones anteriores. También os digo una cosa, las mujeres nórdicas siempre han sido más libres que las del sur. Yo no sé si porque aquí el cristianismo se ha vivido con mucha intensidad. El hecho real es que siempre han sido más libres. Yo creo que incluso hoy día podían elegir ellas a su pareja, no estaban mal vistos, si estaban unidas, tenían hijos y no estaban casados, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá también yo lo pienso. Pero de todos estos grupos que había en el norte de Europa, tengo que hacer una excepción, y es que los Sami nunca fueron guerreros ni conquistaron nada. Ya sabéis que los Sami son los que son un poquito, que son los que viven, que cogen a los ciervitos y los tienen, les dan sal y los tienen integrados en lo que es su cultura y les ayuda porque viven en Laponia y todos estos sitios. Esta gente pasaba de irse a conquistar Sicilia, el Mediterráneo, el norte de África, Bizancio y todo. Ellos no hicieron la guerra, eran muy tranquilos. Pero los rubios y los pelirrojos en Turquía les llamaban, en Bizancio hay muchísimos pelirrojos, les llaman los ruminos, pero en Bizancio les llamaban los rush, que eran rojos. Pues yo no sé, porque a lo mejor eran de piel muy roja, con el sol, yo qué sé, no me hagáis caso. Y Estambul está alto, ¿eh? Bueno, voy a ver si os cuento esto, que si no, estoy haciendo una introducción tan larga que al final va a ser todo introducción. Bueno, vamos a ubicarnos. Museo Nacional de Dinamarca. Han investigado 4 runas que tienen ellos que se refieren a una reina que se llama Cira y no saben por qué normalmente se le dedicaba a mejor una estela a una reina, a un rey en general, y a esta le dedican 4. Y la conclusión que sacan es que incluso siendo mujer era muy poderosa. Ya está, es aquí la conclusión, la estoy dando antes de daros las premisas. Bueno, y estos hallazgos de la reina Cira, esposa del primer rey danés que se llamaba Gram el Viejo, desempeña un papel más importante que su marido y que su hijo, el Bluetooth, el dientes azules. Bueno, el estudio revela que la reina Cira es mencionada en 4 estelas, piedras rúnicas que son mal entendidas. Yo creo que son como un lenguaje raruno que tiene como letras latinas. Son antiguos monumentos, eran analfabetos, bueno, lo entendía el que lo escribía y poco más. Son antiguos monumentos vikingos que simbolizan, estaban policromados, simbolizan autoridad e influencia. Esto le han puesto, hay muchas también en las tumbas, le han puesto como un cristal, está al aire libre, pero llevan como un cristal blindado para que no las destrocen, no les caiga la nieve, porque estos tienen unos inviernos muy duros. Esto es más menciones que cualquier otro individuo en ese momento, incluido Gram y su hijo Harald Bluetooth. El padre, ¿cómo se llamaría? Gor, yo que sé, Wi-Fi. Bueno, que solo son mencionados en 2 piedras rúnicas cada uno, y ella en 4. Pero lo que no sabemos si han sobrevivido 4 y de los otros 2, pero bueno, eso es lo que hay, y ella las conclusiones que sacan es que siendo mujer seguramente sería de un clan muy poderoso o seguramente ella tomaba unas decisiones muy importantes. Bueno, el descubrimiento de la destaca... No sé si hay diferentes descubrimientos de estas estelas rúnicas en los países escandinavos.
tienen que ver con lo que es la tradición de este fenómeno que llamamos vikingo, que realmente no sé hasta qué punto se puede homogeneizar porque tampoco es tan homogéneo, pero sí que se puede decir que se da en una determinada época que es entre el siglo VIII y el siglo XI, porque esta gente acaba cristianizándose, les fascinaba mucho la liturgia, la liturgia en latín, les fascinaba. Primero les robaban y mataban a los curas y después con el tiempo le acabó gustando y se hicieron todos cristianos. Entonces, como se movían en clanes, si el jefe se hacía cristiano, todo el mundo se hacía cristiano, porque siempre se movía. Eran sociedades muy jerarquizadas, los germanos también. Yo me di cuenta que donde más ha triunfado la economía del libre mercado, el capitalismo, son en sociedades que están muy jerarquizadas, como por ejemplo la inglesa, que marca mucho las clases sociales, la japonesa, la alemana bueno, y esta gente. O sea, lo que pasa es que estos tienen un sistema mixto entre el socialismo y economía de mercado. Entonces, el 70-75%. Lo que pasa es que le ha quebrado el sistema de bienestar, pero sigue siendo un sistema mixto. O sea, los niños a partir de los 18 años en los países escandinavos son del Estado. Y es una fórmula bastante interesante, porque de hecho son los países con más calidad de vida y más desarrollados del mundo. También es verdad que son muy poquitos y es más fácil desarrollar un país con pocos pobladores que con muchos, todo hay que decirlo, pero su fórmula ha funcionado. Bueno, el descubrimiento, también los países que tienen, ¿cómo diría yo?, temperaturas muy extremas, funcionan muy en grupo, de ayudarse, porque eso pasa también en el Sáhara. Si te estás medio muriendo y te encuentran, te salvan, te ayudan, o sea, como que están acostumbrados a ser solidarios entre ellos porque el clima es un clima límite, entonces no pueden como dejarte ahí tirado. Es una conclusión que saco, no me hagáis mucho caso. Bueno, el descubrimiento de la influencia de la reina Cira nace durante un proyecto que se utiliza escáneres, son países muy desarrollados, escáneres 3D para analizar las escrituras rúnicas, que siempre son muy difíciles, de las famosas 4 piezas que se refieren a la reina Cira, que hacen como loas. Son las famosas piedras Jelling de Dinamarca. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que la igualdad de género entre los vikingos difiere de las normas predominantes de las sociedades contemporáneas, de lo que creían que era un patriarcado donde estaba muy marcado, digamos, la mujer estaba como más cosificada. Pues parece que no lo estaba tanto a raíz de lo que loan a la reina esta. Los investigadores lo que han sugerido es que la presencia significativa de la reina Cira indica el nivel de igualdad entre géneros dentro de lo que era la sociedad vikinga. Las investigaciones también indican que la reina Cira probablemente provenía de un linaje fuerte y antiguo y muy prestigioso en comparación con Gorm, que era su marido el rey, a quien tradicionalmente se le considera el primer rey de lo que es Dinamarca. La investigadora, que se llama Lisbeth Imer, allí son todas Lisbeth, y Imer también es como Martínez, también, que es investigadora principal y ella es runóloga. Estaba involucrada en el estudio y describe este hallazgo como increíblemente intrigante en términos de comprensión de la dinámica del rey y la formación de Dinamarca como nación durante los periodos de formación. Bueno, Adam Black, que es director del museo donde se encuentran estas piedras que han sido investigadas, ha sugerido que la posición de Gorm como rey puede haberse debido principalmente a su matrimonio con ella, que la importante era ella, con Cira, y revela que el museo planea dedicar más espacio de exposición para resaltar el importante papel que tuvieron las mujeres, que tuvo Cira en las próximas exposiciones, reconociéndolo como una figura clave dentro de lo que es la configuración de la historia danesa. Bueno, y todos estos nuevos hallazgos lo que desafían es la presunción común de que las sociedades vikingas eran puramente patriarcales y muy machistas. Eso es lo que yo pensaba, pero bueno. Y subraya la importancia de reevaluar las narrativas históricas para garantizar le están lavando la cara, aquí para nosotros, no me hagáis caso, una comprensión más precisa de la dinámica de poder y los logros de las mujeres durante el periodo vikingo. La historia de la reina Cira destaca por la complejidad de la sociedad vikinga y proporciona una valiosa visión de la formación temprana de la formación danesa. No existe ningún otro individuo, sea hombre o mujer, que aparezca mencionado
4 veces como la reina Cira, quien se supone que era la madre de Harald Bluetooth. Bueno, las piedras con inscripciones rúnicas forman parte de una tradición que comenzó en el siglo IV después de Cristo en Escandinavia, pero que tuvo con su máximo esplendor en la era vikinga. En todo el mundo, teniendo en cuenta que eran analfabetos, se ha encontrado alrededor de 6.000 estelas. Generalmente se usaban adornadas con llamativos colores flúor, llamativos colores pigmentos, para conmemorar con lo que nieva y llueve allí, pues se le fueron los colores a los 5 minutos, para conmemorar la muerte de una persona. Tiene una estética así con las serpientes que se retuercen. Era inusual, sin embargo, que una misma persona tuviera el nombre más en una piedra. Entonces de aquí la rareza de que la reina Cira tuviera 4 estelas. De ahí que la aparición de la misma referencia en hasta 4 runas distintas encontradas en Dinamarca genere tanta polémica, tanto barullo entre los arqueólogos. Todas ellas mencionan a una misteriosa mujer que se llama Cira y que acumula, la Cira sería la más aguerrida del mundo mundial, y que acumulaba poder hace 1000 años. Investigadores del Museo Nacional de Dinamarca lo que han hecho ha sido estudiar las rocas que muy probablemente son talladas por la misma persona con escáneres en 3 dimensiones, como os he dicho, una de ellas la famosa pieza que es Jelling 2, el Jelling 2, que es erigida por el rey Harald Bluetooth, que es el hijo, Harald Bluetooth, para conmemorar a sus padres. Los arqueólogos daneses sospechan que Cira debe ser alguien muy importante en el siglo IX después de Cristo y consideran que seguramente era una reina que jugaba un papel determinante en la formación del Estado danés, la madre de Harald Bluetooth. Me hace mucha gracia. Las 4 piedras rúnicas, cuando son 4 tarugacos de piedra, se han mantenido muy bien. Según cuentan los expertos del Museo Nacional, este es mi pelo, ya estoy cansada de hacérmelo liso. En un artículo publicado en la revista Antiquity, se repartían entre los grupos distintos encontrados en Dinamarca y revelaban probablemente que fueran hechas en dedicación a la poderosa reina vikinga, de la cual no sabemos nada más que lo que ponen las piedras. El primer grupo, las piedras Jelling, fueron creadas por Harald Bluetooth y el rey a quien se le atribuye la unificación del Estado danés en conmemoración a sus padres. El segundo grupo, las piedras Raguntu, también se menciona a una mujer con el mismo nombre, Cira. Y dice la investigadora nuestra Lisbeth, que es autora principal de la investigación, dice: queríamos ver si podíamos encontrar el mismo grabado de runas en algunas de estas piedras para poder conectar la Ranugetug con Jelling. Si hubiera una conexión, sería muy probable que todas las piedras se refieran a la misma Cira, madre de Harald Bluetooth. Bueno, y para probar la validez de esta teoría, Ymer y un equipo de especialistas de varias instituciones escandinavas hicieron modelos 3D de las piedras, como os he dicho, y analizaron las técnicas del tallado, y lo que llegaron a la conclusión es que era la misma persona, para cortar las inscripciones, además de estudiar el lenguaje utilizado. Los investigadores compararon la ranura tallada en las piedras rúnicas bien conservadas para identificar las marcas distintas hechas por diferentes talladores. La similitud entre, bueno, pues una en piedra Ranugetug y la piedra Jelling 2 sugiere que fueron grabadas por la misma mano, como os he dicho. Por lo tanto, la referencia a Cira en ambos grupos de piedras probablemente se refieren a la misma Cira danesa y madre de Harald Bluetooth. Esto indica que ella era un individuo muy poderoso, a pesar de ser mujer, y célebre en su época, porque se le loaba mucho, más de lo que se solía tener en cuenta a las mujeres. Es probable que incluso tuviera tierras y autoridad por derecho propio y no solo a través de lo que fue su marido. Dice nuestra Ymer: ningún otro hombre o mujer vikingo en Dinamarca ha sido mencionado en tantas piedras rúnicas, y eso subraya su innegable importancia para consolidar el reino bajo el gobierno de su hijo Harald. Entonces los expertos lo que pasa es que consideran que esto significa que las mujeres probablemente tuvieron más poder y más influencia de la que se pensaba en un principio, porque lo que se piensa es que se casaban, cuidaban a los niños, ordeñaban las vacas y poco más. Aunque se han encontrado mujeres que fueron guerreras. En fin, ahí está la duda. Y las gobernantes vikingas pudieron ostentar poder por derecho propio y gobernar en nombre de su marido e hijo,
menores de edad. Dice, también tiene implicaciones importantes para nuestro conocimiento sobre la formación del estado danés. La combinación de los análisis actuales y la distribución geográfica de las piedras rúnicas indica que Cira fue una de las figuras clave, e incluso la figura clave para la formación del reino de Dinamarca. Espero que os haya gustado y hasta mañana.